A ver, ¿la psicología es una ciencia de verdad? Esta es una de esas preguntas que ha provocado debates casi infinitos, como una discusión familiar que nunca se acaba en el mundo del conocimiento. Para encontrar una respuesta no nos vale solo con mirar a la psicología, no. Primero tenemos que entender qué es la ciencia en sí misma. Y aquí la tenemos, la pregunta del millón. ¿Es la psicología una ciencia de verdad? Porque claro, a menudo la comparan con los pesos pesados, ¿no? Como la física o la química, y mucha gente duda de que juegue en la misma liga. Pero oye, para ser justos con la psicología, primero hay que poner las reglas sobre la mesa. ¿Qué significa exactamente ciencia? Antes de dar un veredicto, vamos a hacer un viaje rápido a los orígenes, a cómo nació el método científico. El camino hasta lo que hoy llamamos ciencia fue, larguísimo. Todo empezó en la antigua Grecia, donde la razón de filósofos como Aristóteles empezó a quitarle terreno al mito. Luego, vino un largo paréntesis en la Edad Media, donde la fe era la que mandaba. Pero entonces, ¡boom!, llegó el Renacimiento. Y con él, la vuelta a la observación, a la experimentación. Figuras como Newton, ya en los siglos XVII y XVIII, le dieron la forma definitiva al método científico. Y para el siglo XIX, el escenario estaba listo. Las ciencias empezaron a especializarse, dejando un hueco para que naciera algo nuevo. La famosa frase de Francis Bacon, "el conocimiento es poder", no era solo un eslogan bonito, que va, fue el motor del Renacimiento. Captura una idea totalmente revolucionaria para la época, que si observamos el mundo tenemos el poder de entenderlo y de cambiarlo. Y justo ese, es el pilar sobre el que se construye toda la ciencia moderna. Ahora bien, la palabra ciencia no es algo único. Es más bien como un continente enorme con países muy diferentes. Y para saber dónde encaja la psicología en todo esto, primero necesitamos un mapa. Así que vamos a explorar un poco los territorios del conocimiento. Vale, vamos a meternos en faena. La primera gran división, la primera frontera en nuestro mapa, es entre las ciencias formales y las fácticas. Las formales, como las mates, por ejemplo, trabajan con ideas abstractas y su verdad depende de que todo sea lógicamente coherente. Las fácticas, en cambio, estudian hechos del mundo real, cosas que podemos ver y tocar, y su verdad depende de que se puedan demostrar. Pensemos en las ciencias formales como la arquitectura de la razón. Son las herramientas, como la lógica o las matemáticas, que nos permiten pensar y construir argumentos sólidos. No se meten con si algo es real o no en el mundo. Su verdad es pura coherencia. Son las reglas del juego. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para lo que nos ocupa. Las ciencias fácticas son las que, por así decirlo, se manchan las manos con la realidad. Se dividen en dos grandes familias: las naturales, que estudian el universo físico, y las sociales, que nos estudian a nosotros. Y es justo en este segundo grupo donde la psicología encuentra su primera casa. Pero espera, que el mapa tiene otra dimensión más: la intención. O sea, ¿por qué hacemos ciencia? La ciencia pura nace de la simple curiosidad, del deseo de saber por saber, como cuando investigamos agujeros negros. La ciencia aplicada, en cambio, nace de una necesidad, busca resolver problemas prácticos, como por ejemplo desarrollar una nueva vacuna. Muy bien, ahora que ya tenemos las reglas del juego científico claras, ha llegado el momento. Es hora de sentar a la psicología en el banquillo, por así decirlo, y analizar su evolución, desde que era solo una rama de la filosofía hasta que se ganó su propio laboratorio. Durante la mayor parte de la historia, la psicología vivió, bajo el paraguas de la filosofía. Se hablaba del alma, de la mente, de la conciencia. Eran conceptos para pensar mucho, para reflexionar, pero no para medir en un laboratorio. Grandes pensadores como Platón o Aristóteles nos dieron ideas fascinantes, pero todo se basaba en la introspección, no en la experimentación. Pero toda esta tradición de siglos estaba a punto de cambiar. Y cambió en un año muy, muy concreto. Un año que marcó un antes y un después, el momento exacto en que la psicología pegó un puñetazo en la mesa y reclamó su independencia como ciencia. 1879, en Leipzig, Alemania. Un señor llamado Wilhelm Wundt hace algo que parece una locura. Funda el primer laboratorio de la historia dedicado exclusivamente a la psicología experimental. Su objetivo sonaba ciencia ficción. Quería medir los átomos de la mente, o sea, los componentes más básicos de nuestra conciencia. Por primera vez, la mente no solo se pensaba, se empezaba a medir. Claro, el laboratorio de Wundt abrió la veda, y el siglo XX fue un auténtico campo de batalla de ideas. Por un lado, tenías el conductismo, que decía, solo podemos estudiar lo que se ve, el comportamiento, y eso le dio un rigor tremendo, pero se olvidaba de la mente. Por otro, el psicoanálisis de Freud, que nos metió de lleno en el inconsciente, una idea revolucionaria pero muy difícil de probar. Y finalmente, el cognitivismo, que recuperó la mente viéndola como un potentísimo procesador de información. Esta lucha de ideas es la prueba de que es una ciencia viva, que no para de evolucionar. Y con toda esta historia, con todas estas pruebas sobre la mesa, llegamos al momento del veredicto final.
¿Cuál es el estatus de la psicología como ciencia hoy en día? La psicología moderna tiene una especie de doble naturaleza, y eso es lo que la hace tan potente. Por un lado es una ciencia social, investiga cómo nuestro entorno, desde la cultura hasta las redes sociales, nos moldea, y al mismo tiempo es una ciencia de la salud, se dedica a diagnosticar, tratar y prevenir problemas de salud mental como la ansiedad. No es una cosa o la otra, son las dos a la vez. Y para poder abarcar tanto, su caja de herramientas es muy completa. Utiliza métodos cuantitativos, es decir, los números, las estadísticas, los experimentos, para medir el comportamiento de forma objetiva. Pero también usa métodos cualitativos, las entrevistas en profundidad, el análisis del discurso, para entender la experiencia humana con todos sus matices. Así que, si volvemos a ese mapa que dibujamos al principio, el veredicto es bastante claro. La psicología es una ciencia fáctica, social y de la salud. Es pura porque la mueve la curiosidad de entendernos y es aplicada porque crea herramientas para ayudarnos. ¿Y por qué tiene tantas caras? Pues muy sencillo, porque su objeto de estudio, la mente humana, es probablemente lo más complejo que conocemos. Al final, después de todo este recorrido, quizá la pregunta con la que empezamos estaba mal planteada. Si la ciencia no es un qué, una lista de temas permitidos, sino un cómo, un método para explorar lo que no conocemos, entonces el debate no es si la ciencia es una ciencia. La verdadera pregunta, la que de verdad importa, es ¿cuál va a ser la próxima frontera de la experiencia humana que nos atreveremos a investigar con el método científico?